Ya. Buenos días a todos los presentes. Nosotros, Sebastián Aldán, Ana María González y yo, Sofía Fuentes, nos presentamos ante esta honorable corte en representación del alcalde municipal de Cajicá, el señor Andrés Corcho, al cual se le empezó un proceso, el cual terminó con la inhabilitación y destitución de su cargo. En Colombia ya hay precedentes de esta clase de casos, donde a un servidor público elegido por voto popular se le destituye por parte de la Procuraduría. Hablamos del caso de Petro Urrego versus Colombia, donde a Petro Urrego se le destituyó de su cargo y al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la encargada de restituirle este cargo. Por lo que nace la siguiente pregunta: ¿acaso Colombia está exento de cumplir la jurisprudencia internacional teniendo en cuenta que los tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad? En este orden de ideas me permito enunciar el orden de los alegatos. Primero, vamos a hablar sobre la procedencia de la tutela. Segundo, vamos a hablar sobre los derechos políticos vulnerados, no solo a Andrés Corcho, sino también a sus electores. Y tercero, hablaremos del debido proceso en cuanto a las funciones de la Procuraduría. Para comenzar, debemos hablar acerca de la acción de tutela. La acción de tutela interpuesta por Andrés Corcho en contra de la Procuraduría General de la Nación por las actuaciones cometidas por esta en la destitución e inhabilitación de Andrés Corcho como alcalde municipal de Cajicá, presentan que la acción de tutela es procedente ya que cumple con los principios de inmediatez y subsidiariedad consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política. También cabe recalcar que recurrimos a dicha instancia ya que se están vulnerando los derechos fundamentales de Andrés Corcho, tales los cuales están consagrados en la Constitución Política de Colombia y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esos derechos ya son el derecho al debido proceso, los derechos políticos y un derecho a la igualdad. Debemos entender primero que todo que la acción de tutela debe cumplir con dos requisitos esenciales: la legitimación por causa activa y la legitimación por causa pasiva. Según el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés Corcho está legitimado no solo porque es al actor al que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, sino que también el artículo consagra que toda persona vulnerada tiene la disposición para poder interponer este tipo de acciones. También tenemos que debe cumplir la causa por legitimación por causa pasiva, en el cual el ente demandado o persona demandada tiene que tener la aptitud legal para poder responder por la vulneración a los derechos fundamentales. En este caso, la Procuraduría, al ser un organismo público, cuenta con la personería jurídica para poder responder ante estas acusaciones. Por otra parte, la acción de tutela debe cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad ya mencionados anteriormente. El principio de inmediatez es un requisito de procedibilidad fundamental en la acción de tutela, el cual está desarrollado en la sentencia T-246 de 2015, que dispuso algunos requisitos por los cuales la tutela puede ser procedente. Por lo tanto, me voy a permitir mencionar dos de estos requisitos. El primero de estos es que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono o minoría de edad. Y el segundo de estos es cuando se demuestra que la vulneración es permanente en el tiempo. En relación con el caso Corcho, la acción de tutela fue presentada en un tiempo proporcional y razonable, ya que fue interpuesta justo después de que Andrés Corcho fuera destituido como alcalde municipal de Cajicá. Y también se tiene que tener en cuenta que una de las sanciones interpuestas a Andrés Corcho fue la inhabilitación por 8 años, lo que quiere decir que durante 8 años va a estar limitado este derecho político. En segundo lugar, tenemos que hablar acerca del principio de subsidiariedad, el cual lo desarrolla la sentencia T-318-2017, en el cual dice que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El accionante, en este caso, Andrés Corcho, no contaba con otros mecanismos para la protección de sus derechos fundamentales, ya que estos no eran los más eficaces e idóneos para la protección. Andrés Corcho, al ser destituido de su cargo e inhabilitado por 8 años, este tipo de sanciones presentaban un perjuicio irremediable, y como lo desarrolla la Alcaldía de Bogotá, el perjuicio irremediable es un peligro que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia. La acción de tutela es el mecanismo idóneo, ya que es el mecanismo más eficaz y el mecanismo que en menor tiempo de respuesta te puede llegar a solucionar
las discordancias con la ley. En este caso, la acción de tutela representa un tiempo de 10 días máximos de respuesta, mientras que el mecanismo, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuenta con un tiempo de 4 meses a 2 años, si se llega a tener suerte. Por lo tanto, el señor Corcho, al ser alcalde municipal de Cajicá, requiere que su tiempo de respuesta sea mucho más rápido que el que da un medio de control de nulidad, ya que al ser alcalde, su periodo de cargo dura 4 años, y que este proceso se pueda postergar a más de 2 años, llega a presentar un perjuicio irremediable, no solo a Andrés Corcho, sino a los votantes que lo escogieron. También cabe resaltar que el medio de control de nulidad solo deja nulo el acto administrativo por el cual se deja en firme la sentencia y no presenta, como lo dicen varias doctrinas, no presenta un mecanismo de protección a los derechos fundamentales, mientras que la acción de tutela es el mecanismo específico para la protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, en conclusión, la acción interpuesta por Andrés Corcho es procedente porque existe una vulneración a los derechos fundamentales al titular de la acción y cumple con todos los principios establecidos por la ley. Por otro lado, la destitución e inhabilitación de cargo fue usado como un instrumento de vulneración de los derechos políticos, no solo de Andrés Corcho, sino también de sus electores. Los derechos políticos están consagrados en la Constitución Política en su artículo 40, el cual proclama: todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La parte demandante reitera el precedente del caso Petro Urrego versus Colombia, respecto a que hay jurisprudencia que ya tiene una guía en cuanto a casos de esta índole, donde se destituye a un funcionario público elegido por voto popular. Ya tiene una guía en cuanto se ha fallado en pro de la víctima. En ese caso fue Petro Urrego, en este caso debe ser Andrés Corcho. Con base en el informe de fondo del caso, la Corte Interamericana trae a consideración la falta de proporcionalidad estricta de la inhabilitación de cargo ante una infracción administrativa, no penal, como usualmente debería ser. Además, considera que la Procuraduría no es la autoridad adecuada para imponer este tipo de sanciones, con tanta severidad que pueden llevar a la muerte política de Andrés Corcho y que a su vez vulnera los derechos de sus electores. Además, la parte demandante reconoce que los derechos políticos están sujetos a restricciones y limitaciones, pero siempre y cuando estas restricciones sean proporcionales y de acuerdo a la ley. Aquí citamos los artículos 23 y 24 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, este caso se evidencia una extralimitación por parte de la Procuraduría en cuanto afecta a los derechos políticos de Andrés Corcho y consecuentemente de todos sus electores. Por lo tanto, es importante mencionar la sentencia T-076 de 2015. Una de las características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la Constitución del 91 consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no solo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino también a ejercerlo y controlarlo, ya que denota que la privación de estos derechos hacia el alcalde municipal de Cajicá, Andrés Corcho, es una medida que debería ser tomada de última instancia cuando sea pertinente y necesaria. Por último, es pertinente aclarar que no existió un debido proceso en el momento de la destitución de Andrés Corcho. Es importante mencionar que la función principal de la Procuraduría General de la Nación es la protección de los derechos humanos. Sin embargo, como función secundaria, tiene la vigilancia de los servidores públicos. Por esto, la actuación inicial de la Procuraduría General de la Nación no es correcta, pues ellos investigaron a Andrés Corcho y su función principal o su acción principal debió ser garantizar el bienestar de los ciudadanos afectados por las fallas del Coliseo. Adicionalmente, usando como antecedente el caso Petro Urrego versus Colombia, la Corte Interamericana se pronunció y hizo un gran énfasis en el artículo 23 de la Convención Americana. Este dice que no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo. Como consecuencia, la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Convención y al bloque de constitucionalidad que rige para todos los estados que hagan parte de la Convención. Así también me gustaría hacer una gran referencia al caso de Leopoldo López, que tiene gran similitud con el caso de
Pedro Urrego y el de Andrés Corcho. Adicionalmente, me parece importante mencionar el comunicado 4 del 16 de febrero del 2023, que aunque no estaba vigente durante los hechos de este caso, responde que la Procuraduría no tiene la facultad para destituir a un funcionario público elegido por votación popular, sino aquel que debe tomar la decisión es el juez contencioso administrativo, por lo que el objetivo de este comunicado es aclarar la ambigüedad que existía sobre las funciones de la Procuraduría, pero en base al bloque de constitucionalidad y a la interpretación que le podíamos dar, la Procuraduría General de la Nación no tiene la función para destituir, no tiene la función y la facultad para destituir a Andrés Corcho. Para concluir, es correcto afirmar que inicialmente la Procuraduría no llevó a cabo el debido proceso, ni tenía la facultad correspondiente para llevar a cabo la destitución. En base a los argumentos anteriores, se solicita a la Honorable Corte que primero declare inexequible la inhabilitación de Andrés Corcho, segundo, que declare la restitución de los derechos políticos y la restitución de su cargo público como alcalde municipal de Cajicá, y tercero, que se le restituyan los salarios los cuales no recibió en el momento de su destitución.